Evangelio de Juan. Estamos haciendo una reflexión en torno a este Evangelio, llevamos varias semanas. La semana pasada estuvimos hablando de un milagro que hizo Jesús al hijo de un funcionario. Hicimos referencia a otro milagro que también va a hacer Jesús, a un cojo, que no va a ser tan agradecido con lo que él hace. Y justo después de ese milagro encontramos este otro, en el capítulo 9, donde Jesús va a devolver la vista a un ciego de nacimiento, ¿no? Así que estamos en una sección del Evangelio de Juan donde Juan está describiendo diferentes milagros que hizo Jesús y, como ya sabemos, Juan no solamente está interesado en contar la vida de Jesús y lo que hizo Jesús, sino que está también interesado en enseñar a su comunidad, a las comunidades joánicas, que tenían una situación complicada, como a veces ya hemos descrito. Ellos habían creído en Jesús como el Mesías y, aunque estaban aún reuniéndose en la sinagoga entre los judíos, donde había esta discusión de si Jesús era el Mesías o no, los cristianos, los creyentes que habían decidido creer que Jesús era el Mesías, estaban siendo expulsados y excluidos de esa sinagoga. Por lo tanto, Juan escribe un evangelio donde no solo quiere enseñar la vida de Jesús, sino también fortalecer a la Iglesia y enseñar a la Iglesia que está viviendo ese contexto. Y nosotros, por lo tanto, también podemos muchas veces extrapolar esta enseñanza también a nuestras vidas y a nuestro contexto como Iglesia. Como digo, esta es una historia de señal, de milagro, ¿no? Y está insertada en esa cadena de milagros, ¿no?, que os he explicado. Pero justo este capítulo, que es largo, y Sara no lo ha leído entero, quizás para no hacer la lectura demasiado larga, pero yo iré haciendo referencias también a algunos de los textos, a los versículos, ¿no?, que no hemos leído, y que os invito a retomar después en casa con tranquilidad. Porque aunque es un capítulo, es una historia, realmente la historia después tendrá una cierta continuidad en el capítulo 10, pero la propia historia en sí, el capítulo 9, es como si fuera una obra de teatro que está dividida en 7 escenas, ¿no? Donde hay muchos personajes y mucho diálogo, y cada una de esas secciones ya es rica de por sí. Casi que cada una de esas secciones daría para una predicación. Antes que hablaba con David, que tengo por allí, hablaba un poco de la predicación de hoy y decía, bueno, creo que hoy he adoptado el enfoque más de voy a hablar del bosque. Y no me voy a fijar tanto en todos los arbolitos, y no vamos a diseccionar un árbol, sino que vamos a intentar hacer una reflexión de toda esta historia. Pero, como os digo, es una historia donde hay como 7 escenas, ¿no? Y me gustaría que las fuéramos trayendo a la memoria en la lectura que ha hecho Sara, en el conocimiento que nosotros mismos tenemos de la historia de por sí, ¿no? Y esta primera escena la podríamos quizás concretar en el versículo 1 al 7, y dice que Jesús está caminando con los discípulos y ven a un hombre que es ciego de nacimiento. Interesante el detalle, ¿eh? Es ciego de nacimiento. Es una cosa que parece que no vino con un accidente después, es algo casi genético, ¿no? Algo que viene ya dado en su naturaleza. Y surge la gran pregunta religiosa. Rabí, ¿quién pecó, este o los padres, para que naciera ciego? En el contexto había que entender la pregunta en el contexto. Venía de un entendimiento de la justicia retributiva que encontramos en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Donde si tenías algo malo en tu vida es porque algo habrías hecho. Eso es un resumen muy resumido de lo que es la justicia retributiva, ¿no? Pero básicamente funcionaba esa lógica. Entonces, ¿y si no lo has hecho tú? Pues lo habrán hecho tus padres. Algo malo han hecho, algo contra Dios, un pecado, algo muy gordo, o algo que a Dios no le ha parecido bien y entonces te ha castigado. Esa era un poco la lógica que había en esta pregunta. Una teología tradicional, ¿no?, que venía de antiguo, que buscaba culpables, pero Jesús rompe con ese esquema y contesta: ni pecó este ni sus padres, ¿vale? Entonces ya deja siglos de trayectoria teológica, ¿verdad?, por los suelos en una sola respuesta. Pero así es. Y él se presenta en esa primera escena como la luz del mundo. La verdad es que Jesús no está explicando de quién es la culpa, que sería una pregunta muy interesante, como digo, propia para otra predicación, ¿vale? Pero Jesús no explica todo eso. Simplemente transforma la vida del ciego, ¿vale?, que ya es un gran mensaje de por sí, ¿vale? Pero no entra en disquisiciones teológicas, ¿no? Yo aquí os he puesto una escena, ahí pongo el crédito, es una obra de arte que está
en los museos vaticanos, ¿no? Es muy bonito, a mí me encanta el detalle de cómo Jesús con barro en el ojo, ¿verdad? Todo lo que hay, ¿no? Todo el drama que hay detrás del milagro, ¿no? Bueno, es para evocar la escena, ¿no? Para que la tengamos presente, ¿no? En el contexto en el que se está dando. Pero ahí está, ¿no? Jesús al final, mientras los otros discuten a ver si pecó él o sus padres, Jesús lo que hace es darle la vista al ciego, ¿vale? Interesante. Segunda escena, de los versículos del 8 al 12. Ahora aquí los que entran en escena son los vecinos, ¿vale? Y los vecinos lo que dicen es, ya no entran tanto en el punto teológico, ¿no? De quién ha pecado, ¿no? Sino, ¿no era este el que mendigaba? O sea, este lo vemos todos los días en la calle mendigando, ¿no? Porque está ciego, se gana la vida mendigando. Entonces ellos se fijan en el día a día del ciego. La pregunta ya no es por el pecado, sino por quién es él. Un mendigo, una persona excluida en el margen de la sociedad. Y el hombre responde con sencillez y cuenta lo que le pasó, ¿vale? Cuenta con lo que le pasó. No tiene un discurso sofisticado, no lo explica teológicamente. El ciego cuenta lo que le ha pasado cuando se encontró con Jesús y cómo ha sido la cuestión. La cuestión es que él dice un hombre llamado Jesús, ¿no? Un hombre llamado Jesús, muy interesante cómo se refiere en esta segunda escena a Jesús, ¿no? Un hombre llamado Jesús. Todavía parece que no sabe mucho de Jesús, se refiere a él como un hombre. Y antes no veía y ahora veo. Sencillo y corto y claro, ¿no? En la tercera escena vamos un poco de los versículos 13 al 17 y aparecen aquí los fariseos, otro grupo, otro grupo de personas, de personajes que interactúan en esta escena, los fariseos. Y ahora aquí el tema ya no es el milagro en sí, sino que se ha hecho en sábado, ¿vale? Entonces surge otra cuestión aquí. Entonces, ¿cómo puede hacer alguien algo como esto en un día sagrado donde no está permitido trabajar? Ahí es donde ponen el acento los fariseos. Para algunos, claro, Jesús es pecador solo por eso. Para otros, algo no acaba encajando aquí, ¿no? ¿Qué está haciendo haciendo estas cosas, saltándose la ley o la interpretación de la ley de esta manera, ¿no? Entonces le preguntan al hombre, ¿y tú quién dices que es él, ¿no? ¿Quién es este Jesús, ¿no? Ahí también hay una conversación y preguntan por Jesús. Antes había dicho que era un hombre llamado Jesús. Pero en esa interlocución que hace con los fariseos, el mendigo responde que un profeta, ya no solo un hombre, es un profeta. Y su visión, pues otra vez, ¿no? Me ha abierto la visión, me ha dado la vista. Así que también parece como que su visión espiritual comienza a abrirse un poco también, ¿no? Porque claro, esto ya no es un hombre cualquiera que hace esto, ¿no? Ahí tiene que haber algo más, un profeta. Cuarta escena, ya veis que voy rápido para explicaros la historia. Como digo, me gustaría mucho que después la pudierais recuperar en casa con tranquilidad y pensar en esos detalles, ¿no? Pero claro, entran en contexto otros personajes, los padres. Estos no habían salido hasta ahora, pero ahora salen los padres del ciego. Claro, estos tienen miedo. Estos tienen miedo ante las preguntas que les hacen, porque temen ser expulsados de la sinagoga. Así lo refleja el texto. Los padres del ciego temen las respuestas que se les y las preguntas que se le están haciendo a su hijo por parte de los fariseos, por parte de la sinagoga, acordaros de la comunidad joánica, y entonces tienen miedo a ser expulsados de la sinagoga. Entonces reconocen que es su hijo y que su hijo era ciego de nacimiento, ¿vale? Pero no quieren comprometerse demasiado, preguntarle a él a ver qué ha pasado, ¿no? Parece que les cuesta, ¿no?, de dar razón y fe de lo que ha pasado, ¿no? Precisamente porque el miedo muchas veces nubla la vista y el contexto de la ceguera va más allá que lo meramente físico en la historia que estamos tratando. Vamos a por la quinta escena. Ahí ya empieza el interrogatorio más agresivo. Película de policías, ¿vale? Ya te han metido en el cuartito y ahora vienen ya los polis buenos, polis malos y ya te van a apretar un poquito más, ¿no? Le das la gloria a Dios, sabemos que ese hombre es pecador, porque claro, otra vez, la teología que había detrás, ¿no? Pero el hombre, que era ciego y que ahora ve con una claridad sorprendente, pues lo único que dice es, yo solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo, que es la frase con la que yo he titulado la predicación, ¿no? Me podéis preguntar, me podéis apretar todo lo que queráis, pero yo lo que os puedo decir es que antes era ciego y que ahora veo, ¿vale? No tiene un tratado teológico detrás, no da una explicación teológica de ningún tipo, no, solo tiene una experiencia vital de sanación que sabe perfectamente lo que él era y lo que es después de su encuentro con Jesús. Y lanza una pregunta incómoda. El tío contraataca, el ciego contraataca, de alguna manera, con sencillez, pero de manera muy efectiva. Y les dice,
¿también vosotros queréis haceros sus discípulos? ¿No? Claro, los otros, no, para nada, nosotros somos discípulos de Moisés. Eso sí que lo ha leído Sara, ¿verdad? Que lo afirman de esta manera. Tú serás, si acaso, discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Resultado, lo expulsan, ¿vale? Y, curiosamente, el que ha recibido la luz queda fuera del sistema religioso. Sexta escena, Jesús vuelve a buscarlo. Porque fijaos, en toda esta interlocución Jesús sana, pero pasan muchas cosas donde Jesús está fuera de la obra. Ahora vuelve a entrar Jesús en la escena, intencionalmente, no le deja solo, y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Ojo, porque el ciego empezó diciendo, es un hombre, es un profeta, soy discípulo, me considero... Y ahora se le pregunta directamente, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dice el ciego, ¿no? Está habiendo un proceso de descubrimiento de ese Jesús que le ha dado la vista y pasa de ser un hombre a ser el Hijo de Dios que cambia vidas a ser el Mesías. Séptima escena, no me quiero enrollar demasiado y esta ya sería la última de toda la obra que estamos considerando, ¿verdad? Y entonces Jesús habla de juicio. No un juicio que condena el defecto físico, como el que recibía el ciego todos los días, sino un juicio que revela intenciones de corazón. Un juicio, dice, para juicio he venido, para que los que no ven, vean, y para los que ven, queden ciegos. A la luz de la historia todos podemos hacer las conexiones de lo que estaba hablando Jesús, ¿no? Los fariseos preguntan, ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿Te atreves a decirme ciego a mí? La pregunta lleva soberbia de fondo. Y ahí está la tragedia final de la historia que estamos considerando. El único que reconoce su ceguera es el que termina viendo. Y los que creen ver permanecen en oscuridad. 7 escenas, contadas breves, rápidas, espero que de manera entendible, para que os hagáis una idea de todo lo que pasa en esa historia de la sanación de este ciego de nacimiento. Un mismo tema, no todos los ciegos están sin vista, no todos los que ven, ven realmente. Y la pregunta que atraviesa todo el capítulo sigue estando en pie. ¿Desde dónde estamos mirando la escena nosotros? Porque eso también es muy interesante, ¿verdad? ¿Desde dónde estamos mirando la escena nosotros? ¿Qué escena es la que a mí me gusta o no me gusta porque mete el dedo en mi llaga? 2 cosas para subrayar de la historia que me gustaría compartir y ya ir hacia el final de la reflexión, ¿no? La verdad que aquí vemos un proceso de transformación del ciego. De un hombre a un profeta, a tú eres el Hijo de Dios. Algo que le había conllevado, una afirmación que le conllevó la expulsión de la sinagoga. Una valentía que le conllevó la expulsión de su sociedad. Ya era alguien que vivía al margen de la sociedad, pero ahora también tiene que vivir al margen, ¿no?, del sistema religioso. Como digo, de apenas reconocer que es un hombre llamado Jesús, a reconocer que es el Mesías. Frente a la presión, frente a la hostilidad de las autoridades, se mantiene firme y confiesa de manera sencilla la experiencia que él ha vivido con Jesús. Y contra eso no hay absolutamente nada que se pueda contraponer. Finalmente, en la 6ª escena, reconoce a Jesús, como digo, como el Hijo del Hombre, como el Señor, y se postra en adoración. Ese es el gesto final del ciego, postrado en adoración delante de Jesús. Como digo, la progresión no es casual, es un proceso de transformación, donde quizás muchos de nosotros también nos podamos ver reflejados. Y es que la fe es un proceso, la fe crece. La fe crece muchas veces en el conflicto, en medio de la prueba, en medio de tener que optar por la fidelidad o tener que aferrarse a la experiencia vivida. Este hombre no ha estudiado teología, no sabe una papa de la ley de Moisés. Pero hay algo que nadie le puede negar. Yo era ciego y ahora veo. Y yo no sé si te puedo recitar todas las doctrinas cristianas, ni siquiera las que confiesa esta iglesia, si me apuráis, ¿no? Pero sí sé mi experiencia con Jesús y lo que vivo con él. Por lo tanto, este hombre que no ha estudiado, este hombre que quizás no tiene según qué recurso, convierte
su experiencia de Jesús en el núcleo y en la base de su fe. ¿Os imagináis de nuevo las comunidades joánicas? ¿Qué querría Juan enfatizar con todo esto? Aquí también creo que el relato nos interpela a nosotros hoy, a las comunidades del siglo XXI, a nosotros que quizás nos queramos confesar como cristianos y cristianas en el siglo XXI, porque nosotros también vivimos en un contexto donde la fe no siempre es comprendida, ni valorada, ni aceptada socialmente. ¿Cuánto cuesta, no?, tener que explicar a los demás que eres cristiano? Incluso vivimos en una sociedad donde puedes decir casi lo que sea que tú quieras apostar, pero cuando dices que eres cristiano, la gente te mira como diciendo, ¿de verdad? Es una realidad, ¿no?, que nos toca vivir. En ocasiones, confesar a Cristo puede implicar incomodidad, ridiculización, incluso exclusión, como las que sufrían las comunidades joánicas en ese momento, o como sufrió el ciego, o como nosotros mismos. Como el ciego, también nosotros nos podemos sentir interrogados, cuestionados o presionados para callar o relativizar nuestra experiencia. Pero al final es una cuestión de valentía. Yo era ciego y ahora veo. Hacedme lo que queráis, ¿no?, podríamos añadir. Así que Juan anima a la comunidad y con la comunidad nos anima a nosotros a no reducir nuestra fe a una opinión privada ni a una herencia cultural, sino a una experiencia de vida auténtica, como una relación transformadora en Jesús. La fe madura se sostiene cuando cuesta, cuando se le obliga a tomar una posición y cuando rompe falsas seguridades religiosas o incluso sociales. La pregunta no es solo ¿qué sabemos de Jesús? O qué sabemos de la Iglesia, sino qué ha hecho Jesús en nosotros y si estamos dispuestos a vivir y ser Iglesia desde ahí. Quizás esa es una buena cuestión, ¿verdad? He hablado de nosotros, de experiencia personal. Hablo de experiencia comunitaria porque será el título. Este relato va mucho más allá del milagro y va mucho más allá de la propia curación que ocurre pronto. Todo esto también tiene que ver con el reconocimiento, con el discernimiento y con la confesión de fe de las comunidades que vivían como el ciego en exclusión y con su fe contradicha. Sin embargo, están llamadas a dar una respuesta creyente ante la luz que hemos recibido. El Evangelio de Juan refleja una experiencia muy concreta de las comunidades joánicas. Comunidades que por confesar a Jesús como el Mesías son marginadas y expulsadas de la sinagoga. ¿Qué pasará si nosotros confesamos a Cristo? ¿Qué pasará si nosotros confesamos que, digas lo que digas, Jesús ha transformado mi vida? Quizás deberíamos de imitar la valentía a la que fueron llamadas las comunidades joánicas. Esta exclusión no es solo religiosa, también puede ser social, identitaria y afectiva. Por eso muchas veces la Iglesia, si es Iglesia de verdad, puede sentirse como un bicho raro en nuestra sociedad. Pero incluso, si me lo permitís, una comunidad que vive la fe de verdad puede sentirse un bicho raro incluso en la Iglesia, como lo fue la experiencia del ciego para la comunidad judía, que confesaban en aquel momento la fe en Dios. Pero Juan no presenta esta situación como un conflicto histórico, sino en una clave teológica y espiritual. Cuando la fe se apoya solo en estructuras, en tradiciones, en reconocimientos externos, corre el peligro de volverse ciega. En cambio, quien se deja iluminar por la experiencia de Jesús, la comunidad que se deja iluminar por la experiencia de Jesús, aunque quede fuera, aunque pierda el prestigio, aunque tenga sensación de inseguridad, es la que comienza a ver con claridad. Y yo por eso apuesto por ser una comunidad valiente, inclusiva, con todo lo que eso conlleva detrás. Esto conecta profundamente con la experiencia de muchos cristianos hoy, ¿verdad? Una sociedad cada vez más secularizada, incluso, como decía antes, hostiles a la fe, donde la Iglesia se siente desplazada, cuestionada y tentada a refugiarse en la nostalgia, en las tradiciones, en la defensa de las normas. Y Juan nos invita a buscar y a volver a la experiencia fundante. Y esa experiencia fundante no es otra que el encuentro real con Jesús, con el Jesús que es la luz del mundo
y que da luz a nuestra vida, incluso en medio de todos los rechazos. La verdadera frontera no está dentro o fuera de las instituciones religiosas, todas tienen cosas buenas y todas tienen cosas malas, sino entre ver o no ver lo que está detrás, que es al Jesús que da la luz, al que da sentido a esas comunidades y a nuestras vidas. A quienes antes éramos ciegos y ahora, humildemente y por el regalo del Señor, vemos esa vida espiritual y apreciamos la vida que nos ha devuelto. Os ponía la foto de San Pau para acabar. Antes, si queréis, os comento esa que os ponía la foto de una catacumba, porque la Iglesia cristiana ha tenido que vivir muchas veces en la catacumba y celebrar la fe y la vista en la catacumba, ¿verdad? Ese es el sentido de la imagen que os quería poner ahí. Pero si queréis ir a esta imagen final, pues es lo que decía, ¿no? Me gustaría que a la luz de la historia del ciego que hemos considerado, nuestra comunidad, yo no puedo hablar por la confesión protestante ni por la católica, nuestra comunidad, seamos capaces de vivir una fe adulta, confesada valientemente, probada en medio de las dificultades, que realmente sea significativa para nuestras existencias y también para las existencias de las personas que nos rodean. Que el Señor bendiga su palabra, que espero sea de edificación, que el Espíritu nos la ilumine a cada uno conforme a la necesidad que tengamos.